Si no se acercaron al río, van a pedir ayuda, que te hace falta, niños, que necesita desnudarse, ¿no? Si a ti lo hubiesen dejado, que se nos ahogara. Estos son los gritos desesperados de una madre cubana ante el sufrimiento por la muerte de su hijo que se ahorcó en una cárcel de Cuba porque lo repatriaron de vuelta a la isla, la Guardia Costera Norteamericana. Está con nosotros el ex embajador de Chile en México, el señor Roberto Ampuero, quien vivió en Cuba y que conoce muy bien la situación de la isla y nos va a poner en contexto no solamente esto que estamos viendo, sino también el hecho que el señor Ernesto Londoño del New York Times está en la isla, al igual que el canciller español. ¿Para qué están ambos prisioneros en la isla? Ya les voy a contar de qué. Ahí está el Twitter donde el señor Londoño anuncia que está viajando a la isla porque la última vez que lo hizo fue hace más de una década. Y a la misma vez vamos a seguir monitoreando lo que ocurre en Ferguson, una ciudad que tiene en alerta a todo el país. Vamos a ver cuál es el veredicto final de ese gran jurado que se tiene que conocer en las próximas horas. Bienvenidos a María Elvira, el primer programa de información y análisis para todos los hispanos de Estados Unidos. A trabajar para usted. Ahí está algunos de los libros que ha escrito este caballero que tengo a mi lado, el señor Roberto Ampuero, que no solamente fue embajador de Chile en México, sino además es un reconocido novelista que hizo una serie de novelas con el señor Cayetano Brulé. Me ha encantado estar con nosotros. Brulé, que era ese detective que iba a investigar, un detective muy ideológico, y me encanta tenerlo aquí por primera vez en el programa. Gracias, embajador, por estar con nosotros. Y sin duda que usted, aparte de ser chileno, es un gran conocedor de lo que está ocurriendo en Cuba porque allí vivió. Así es. Durante el tiempo cuando Cuba recibía a todo aquel hermano chileno que era seguidor de Allende. ¿No es así? ¿Cuántos años vivió usted? Y bueno, buenas noches, María Elvira. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en este programa. Efectivamente, yo viví en La Habana entre 1974 y 1979, después del golpe militar de Augusto Pinochet. Y me tocó conocer muy de cerca La Habana. Yo conocí los países comunistas, fundamentalmente porque cuando era muy joven abracé la causa del comunismo con 18 años. Y pensé que mi exilio, el correcto y consecuente, debía ser irme al exilio de los países comunistas. En este caso llegué a La Habana. Y me hice un cuadro muy completo y es en La Habana donde yo renuncio a las juventudes comunistas, después de haber visto durante 3 años la realidad del comunismo, que era mucho peor a la que describían los diarios de derecha en Chile. Claro. Fíjese usted. Entonces, bueno, ahora ese es el pasado, ahora lo voy a traer al presente. Hay 3 noticias importantes. Bueno, esta acabamos de ver, el hecho de que una vez más el sufrimiento toca a la familia cubana. Este muchacho se desespera y se ahorca en esta cárcel. Le van a hacer juicio a las autoridades cubanas porque había intentado salir del país y lo repatriaron. También, ¿qué está ocurriendo? Que el New York Times, lo hemos escuchado aquí en varias ocasiones, ha hecho una serie de artículos pidiendo no solamente el intercambio por los espías y el señor Alan Gross, sino también que levanten el embargo. Han elogiado el hecho que Cuba ha enviado médicos al África para combatir el ébola. Entonces, ahora el señor Londoño, que es uno de los miembros de la Junta Editorial, está en Cuba. ¿Cuál es su análisis? Mire, yo pienso que todo esto hay que verlo en un contexto mayor. Y el contexto mayor es que este año celebramos los 25 años de la caída del muro de Berlín, que implica el fin del régimen o de los regímenes totalitarios europeos, comunistas. De eso no hay duda. En el siglo XX hubo 2 grandes totalitarismos, el nacionalsocialismo fascista y por otro lado el comunismo. Ambos desaparecieron en gran parte de nuestro planeta y persisten hoy fundamentalmente, lamentablemente, en Cuba y también en Corea del Norte. ¿Y por qué el New York Times está tan interesado? Mire, yo siempre tengo la impresión, y voy a manejar este caso de Cuba, que es lamentable por la violación sistemática de derechos humanos que se produce en la isla, lo voy a manejar en relación con Chile cuando estaba bajo la dirección de Augusto Pinochet, para tener cierta autoridad como chileno, no cubano, para hablar al respecto. Bien. Y yo digo, es muy delicado cuando un diario, cuando un periodista asume una agenda propia representando o tratando de representar
o tratando de establecer un diálogo con un régimen totalitario. Entonces, aquí hay un gran ausente. ¿Sabe cuál es el gran ausente? ¿Cuál? El pueblo cubano. Cualquier situación, cualquier demanda debe hacia Cuba, debe ir ¿en qué dirección? En la dirección de que pueda existir algún tipo de representación de cubanos con independencia del Partido Comunista, con independencia del Estado cubano, con independencia de quienes han gobernado por 55 años Cuba. Como en el caso pero de Chile... quédese un momento. Sí. Usted me está diciendo que es muy peligroso ver entonces que un diario tenga una agenda específica en un punto político. ¿Qué es lo que está mostrando el New York Times? ¿No es así? Lo que pasa es que es un régimen totalitario. Entonces usted, al acercarse, al negociar, ¿en representación de quién? Viene la primera pregunta. ¿De sus lectores? ¿Del board? ¿O está haciéndolo en nombre del pueblo cubano? ¿Cómo sabe cuál es la expresión del pueblo cubano si no se puede expresar? Es el board, supuestamente, bueno. es la junta editorial del New York Times el que quiere un acercamiento entre la Habana y Washington. Pero entonces, este es el último artículo que el New York Times presenta, que es lo que le llaman una tercera vía. Veamos. The New York Times ha publicado un artículo mostrando un potencial tercer camino en el futuro político cubano. La idea proviene de Cuba Posible, revista digital impulsada por Roberto Veiga y Lenier González. Según sus cofundadores, es posible pensar diferente y trabajar juntos. Los cubanos somos enemigos de las moderaciones y tenemos que encontrar una solución. Cuba Posible no promueve la democracia, sino que estimula los diálogos que incorporan el discernimiento de cómo avanzar hacia una mayor democracia. Según The New York Times, solo el tiempo dirá si ese tercer camino será exitoso para el futuro de Cuba. Bien. Entonces, me explico, este es el último artículo que no es un editorial que saca el periódico, pero está destacando a estos dos señores que me parece que es encomiable Cuba Posible, pero ellos no están abogando por la democracia. Yo vuelvo a insistir en lo siguiente sobre la base de la experiencia chilena bajo Pinochet. Acá lo importante es que se autorice, que se legitime un diálogo, si se va a hacer con este caso con cubanos, con los grupos que representen y puedan representar de mejor forma y en amplitud a lo que son los cubanos hoy en día que no están en el partido o en el Estado cubano. Si alcanzar ese tipo de representación amplia, transversal, diversa, eso es un elemento central para exigir. Cualquier intención por centrar la posición de determinadas personas como representantes de todo el pueblo cubano es a mi juicio y basado en la experiencia chilena, es una posición reduccionista que no conduce necesariamente a la democracia y la libertad. ¿Qué quiere decir reduccionista? Usted no puede reducir porque no tiene la legitimidad para decir, mire, yo creo que estas dos personas representan el sentir de todo el pueblo cubano que durante 55 años no se ha podido expresar. Y en ese sentido es peligroso para un medio de comunicación. Tan importante. Asumir, no importa, aunque sea un diario de segunda o tercera categoría, asumir ese tipo de representación. O subrayar o escoger a cierta gente como representantes del pueblo cubano. Eso es lo delicado, ¿sabe por qué? Porque esto queda en la historia. Claro. En la historia de los pueblos y en la historia de la liberación de los pueblos, porque va a haber liberación en Cuba y vamos a tener una Cuba democrática. Amén. Y espero a ver si me dejan entrar. Vamos entonces a hablar, no solamente el señor Londoño está en Cuba, sino también está el canciller de Relaciones Exteriores de España, que de una manera muy irónica, algunos consideran que le va a pedir ayuda a Cuba para que medie entre Venezuela y España. Fíjense, ahí está. Vamos a pasar revista a las relaciones bilaterales, a las relaciones regionales. Tenemos intereses comerciales muy importantes y las relaciones España-Cuba, Cuba-España, pues son probablemente de las más próximas que podemos tener en el mundo. Todos los españoles hemos tenido a alguien en Cuba y muchos cubanos han tenido gente en España. Entonces, usted que ha sido diplomático y que conoce la política, ¿qué hace el embajador, qué hace el ministro de Relaciones Exteriores españoles en Cuba? Bueno, en primer lugar, esta es una política, ¿verdad?, soberana de España con respecto a Cuba. Ahora, lo que llama la atención es que se presenta y se habla de Cuba como si estuviese hablando, ¿no?, del gobierno de Chile o de Uruguay, un régimen democrático con el cual hay interacciones comerciales, con el cual se tienen relaciones políticas, subrayando que hay ciudadanos de uno y otro país en el otro. Entonces yo creo que ignorar o dejar de lado la característica central, la insisto, en este año del 20º aniversario de la caída de los totalitarismos comunistas en Europa, ignorar esta realidad específica de Cuba
y transformar a este país en un país como, democrático dentro de América Latina, o decirlo por lo menos, ignorar la parte que lo caracteriza, es un pésimo negocio y un pésimo favor que se le hace al pueblo cubano. Embajador, pero es que por lo que veo es que eso es lo que ocurre en todo momento. Déjeme solamente mostrar dos o tres líneas que le pueden demostrar para que usted me explique, deme su análisis sobre cuál podría ser en la verdadera agenda del canciller. Ahí está, llevar un mensaje muy concreto de la administración de Obama. La liberación de Alan Gross, la posible reunión de Raúl y Obama en la Cumbre de las Américas. Usted sabe que en Panamá, en abril, hay una reunión, Raúl está invitado, Obama también está, y que Cuba sea mediadora entre España y Venezuela. Usted se imagina a Cuba mediando, porque sabemos que el presidente Maduro se enojó cuando el primer ministro español recibe a la esposa de Leopoldo López. Entonces ahora Cuba es el mediador. Siempre lo ponen a Cuba, no siendo democrático, en una posición privilegiada. Bueno, ¿no es así? Es así. Mire, lo que ocurre acá es lo siguiente. Estas son las realidades de la política internacional, que muchas veces son pragmáticas, absolutamente pragmáticas, y van de espalda a los intereses de los países que están sufriendo determinados regímenes. Y yo lo que veo aquí en las declaraciones del canciller español son unas declaraciones en ese sentido muy transparentes de cuáles son sus aspiraciones y sus objetivos. Lo dramático en todo esto es que la situación del pueblo cubano, y quiero insistir mucho en eso, pasa a un segundo plano. El escenario lo ocupan realmente los intereses, los acercamientos necesarios para España en este momento de crisis, el acercamiento, ¿verdad?, con Venezuela. Y efectivamente Cuba, el gobierno del régimen de La Habana, tiene una poderosa influencia sobre el régimen de Venezuela y puede promover un acercamiento. Si lo dramático es lo que se deja fuera. Claro, los intereses que es el pobre muchacho que se ahorca porque está tratando de escapar su realidad y como nadie habla por él, desgraciadamente asumió esa posición tan extrema. El pueblo cubano, ¿quién habla por él? Muchísimas gracias, no se vaya, que le voy a mostrar ahora una parte de lo que dice el general Rafael del Pino y quiero también que me dé su opinión. Ya regreso. Al regresar, una nueva entrega de la serie Habla el General. Hoy, Rafael del Pino nos cuenta los detalles de su salida de Cuba. Cambia el rumbo y ponga el rumbo 180. ¿Quién le dice eso? El puesto de mando. Pero estas son las imágenes, estamos, como dije al principio del programa, muy pendientes de lo que está ocurriendo en este momento en la ciudad de Ferguson. Vemos que la Guardia Nacional está preparándose para cualquier manifestación de violencia. Todo indica que en la noche de esta noche se va a anunciar el veredicto del gran jurado, a ver si se le presentan o no cargos al policía blanco que ultimó, que le dio muerte al joven negro y que por eso se produjeron estas manifestaciones por parte de los afroamericanos demandando justicia. Han estado deliberando por semanas este gran jurado, esa decisión ha sido guardada y en algún momento de la noche todo indica que va a ser revelada ante los medios de comunicación. Vamos a estar pendientes y vamos a tener un seguimiento amplio de lo que ocurre en Ferguson en la noche de mañana en este programa. En lo que eso ocurre, le damos la bienvenida a alguien que está muy nuevo en el sur de la Florida, el señor Antonio Medina. Sí, Medina es un conductor de radio y de televisión cubano muy conocido y bueno, le damos la bienvenida. Lleva 48 horas en el sur de la Florida y gracias por estar aquí con nosotros. Yo sé que todavía está un poco impresionado porque las dos costas son bastante diferentes. Lo acompaña nuevamente el embajador Ampuero. Y bueno, quiero presentarle a usted y al público una parte de una entrevista que le hice por 7 horas al general del Pino, sin duda que es el general de más alto, el militar de más alto rango que ha desertado de las líneas castristas. Y ahora me cuenta cómo es esa escapada y quiero que después me dé ambos su opinión. Claro. Adelante, veamos a ver este fragmento con mi conversación con el general del Pino. ¿Usted qué pensó? ¿Usted no pensó? No. ¿Me leyeron la mente? ¿Alguien me delató? No, porque yo lo había hecho la cosa tan bien que era imposible. Incluso yo, todo lo que hablaba con Ramsés o con el otro hijo mío que no quiso venir, con Rafael, que sufrió las consecuencias, era en la calle, tenía que ser caminando. Porque es que, además de que en Cuba se escucha todo, ahí sí no había nada, ni por teléfono, ni dentro de la casa, ni nada, era entonces... En el medio de las calles. En el medio de la calle.
Nosotros cogimos inclusive el parque frente al Acapulco y ahí era que nos sentamos y... La llamada de Raúl, pero igual lo preocupa. ¿Durmió esa noche? No, esa noche casi no dormí. Entonces, bueno, por la mañana temprano, yo salgo para allá. Pero ahí, a las 8:30 por ahí, Bruno, que era el ayudante de Raúl, el general Bruno, me dice, Pino, ¿cómo entra para acá? Ya yo vi que no... Dijo, mira, el ministro no puede... No va a estar aquí, pero la cosa no... Yo la puedo solucionar. Él me dijo que atendiera contigo. Entonces sacó un juego allá y me dice, mira, aquí tienen las llaves del apartamento nuevo en el edificio de los generales. Entonces, ya me acabé, ya yo no tenía duda ninguna. Dije, pero en ese momento respiró. Entonces, incluso, dije, bueno, vamos a hacer la última escena de esto aquí, entonces, de esta comedia. Le digo, entonces me dice, ¿cuándo te mudas? Hoy mismo me voy a mudar. Hoy mismo. Entonces, llama... Porque, le interrumpo, un apartamento en el edificio de los generales era un privilegio. ¿Dónde era ese edificio? Allí mismo en Coli, donde ¿Era nuevo el edificio? Sí. Entonces, ¿y usted estaba esperando por este apartamento o fue un regalo? No, fue así. Entonces, yo había tenido una niña y parece que, bueno... Entonces, fue una sorpresa por parte del Estado Mayor. Bien. Entonces, ¿le da las llaves? Me da las llaves, entonces yo le digo, no, sí, hoy me voy a mudar. Entonces él hace por el intercomunicador, llama al jefe de campamento y vivienda, que es el encargado de la logística, y le dice, oye, fulano, tengo un camión ahí, es del Pino siempre, como siempre, bromeando, la verdad, dice que se va a mudar hoy, pero bueno, él va a coordinar contigo, que coordine contigo para la mudada. Digo, oye, Bruno, que me voy a mudar hoy. Entonces, pero es que literalmente era verdad. Sí. Entonces me dice, vete de aquí. Entonces yo salí, recogí al más pequeño en casa de la mamá, a Rafael de Pino López. Recojo a Rancés, llego a la casa, mi mujer estaba lavando y todo, y le digo, vamos que nos vamos para Cayo Largo. Dice, pero mira que tengo toda la ropa y voy a ir así. Y digo, sí, así mismo, como está vestida. Pero no, así mismo. Y ella me dice, bueno, vamos. Entonces, me acuerdo que lo que cogió fue unos pañalitos para la niña y arrancamos. Y ahí fuimos hasta allá. No le da la oportunidad de llevarse nada a su mujer, nada. ni fotos, ni joyas, ni artículos personales. Me imagino que hoy se lo debe reclamar. Bueno, sí. Ni nada. Y entonces, bueno, llego. Nuevamente al Cessna. Otra vez nuevamente al Cessna, y esta vez ya todo el mundo se amarró, arrancó y despega. Los tres muchachos, la esposa y usted. Y despega. ¿Y usted qué siente cuando despegó? Pues yo he hecho todos los cálculos en cuanto yo comenzara a alejarme, yo sabía que iban a darle la alarma de combate a los pilotos de MiG, de los MiG que estaban de guardia. Entonces yo primero despego sobre La Habana y entonces ahí yo sabía que el Foxa, que ahí teníamos unos radares, me iba a localizar enseguida. En cuanto yo cambiara de rumbo, y efectivamente, yo tenía la frecuencia de San Antonio, la frecuencia de los radares, la frecuencia de todo eso, los indicativos, era Halcón. ¿Usted podía entender las conversaciones que iban a tener los diferentes puntos militares que lo estaban buscando, lo iban a empezar a buscar? Bien. Porque yo tenía toda la frecuencia. Entonces, bueno, efectivamente, nada más que yo puse rumbo, empiezan a darme el CU-118, que era ese sí era el número del avión del Cessna. Que como era un Cessna, no era un avión militar, pues entonces me dice, usted tiene un rumbo 070, se está alejando, cambia el rumbo y ponga el rumbo 180. ¿Quién le dice eso? El puesto de mando, el radar que me estaba cantando. Entonces, ¿Usted qué contesta? Ok, enterado.
y hago así, y entonces desciendo a altura del mar, bien bajito. Ya cuando despegan los aviones... ¿Qué aviones despegan? Los MiG de San Antonio, yo los siento conversando. 1231, 1232 eran los indicativos de los pilotos. Entonces, pilotos que usted conocía, obviamente. Sí, sí. Okay, ¿y qué se dicen los pilotos entre ellos? No. Ellos lo que van siguiendo el rumbo que le va dando radar. Ponga el rumbo tanto, porque 12 rumbo 06. 1231, rumbo tanto. ¿Y por qué esos MiGs despegan? Porque que yo estaba. Yo no creo que a lo mejor. ¿Lo iban a derribar? Sí, entonces. No sé, ¿qué pudo haber hecho el MiG en ese momento? Ahí, tratar de ponerse al lado mío, tratar de ver qué es lo que iba a pasar, porque yo iba rumbo norte. Bien. Ellos dicen que me estaban buscando, que pensaban que yo me había caído en el mar. ¿Usted oye las conversaciones entre ellos diciendo eso? No, eso yo me entero después cuando le llega la noticia al buró político, que ahí estaban Alcibiades y Jesús Rensolí, que yo me entero. Ya ese es otro episodio que después vamos a hablar de eso. Y así que cuando le informan a Fidel y a Raúl que usted se fue, ¿qué es lo que pasa? Pero antes de eso había la duda, se pensaba que yo había caído en el mar, que dónde yo estaba, y entonces, Pero los MiGs despegan para ir a rescatar a alguien. ¿O no hay otro tipo de avión que es para ese rescate? Para localizarme. Para localizarme. Cuando usted oye que los MiGs lo están buscando, ¿usted qué piensa? Yo pienso lo peor, por eso yo empiezo a confundirlo. ¿Y cómo usted los confunde? Dándole el mismo indicativo, yo me decía Halcón, entonces yo le decía 1231, este es Halcón. Yo lo único que le dije, tengan cuidado que vienen dos F-16 bajando desde el norte, dos cazas americanos. Sí. Porque yo sabía que ya, al yo decirle eso, ellos iban a distribuir la atención entre buscando el avión y mirando a ver si venían los cazas. Entonces lo que usted me dice es que usted confunde a los pilotos de los MiGs. Sí. Y no se dan cuenta los pilotos de los MiGs que usted no es la torre de control. No, porque yo le doy el mismo indicativo de la torre de control porque yo no lo sé. Claro, ¿y dónde está la torre en todo esto? Yo lo que necesitaba eran unos minutos nada más para llegar a 24 Norte. Y ahí es que yo lo voy confundiendo y le voy dando rumbo, cambio de rumbo, el puesto de mando, o sea, el controlador le da otro rumbo y ya ellos se vuelven locos. Entonces cuando ya llegamos... Entonces usted confunde a los MiGs en lo que usted está ganando tiempo para llegar y cuando el 24, el paralelo 24 Norte, que es la división, ¿qué es lo que es? Yo oigo que el líder dice, el 1231 regresando, estamos ya en el límite regresando, y los ordenan regresar y ellos regresan. Y ahí yo... Pero explíquele al público, el paralelo 24... Ese es el límite que hay en la mitad del camino entre los Estados Unidos y Cuba. Y es el límite que no se debe cruzar en la aviación de combate. Porque ese no son las 12 millas ni nada. No, bien, en la aviación de combate. Pero ¿y por qué usted cree que van a respetar en este caso ese límite si en otras ocasiones no lo han respetado? Porque era otro tiempo, ahí nunca había pasado nada. O sea, ese era un límite que ya estaba establecido y ellos... Fue una sorpresa. Ellos no estaban preparados de antemano para eso. Entonces... Cuando usted se da cuenta que ya está del otro lado, ¿qué pasa? Del otro lado, yo le doy los mandos a Rancés. Me han tomado todos los mandos. Estaba empapado. Era como si hubieran tirado un cubo de agua completo. Entonces... El corazón estaba latiéndole más fuerte. Sí, porque a mí lo que me preocupaba era la niña, ellos... Usted estaba consciente que estaba exponiendo la vida de la suya y la de todos a los MiGs. ¿Y usted cree que si Fidel y si Raúl tienen suficiente tiempo para saber lo que está pasando, hubieran ordenado derribarlo? Ya
mañana el general me contesta esa pregunta y me explica qué pasa cuando toca tierra norteamericana, toca la base de Boca Chica y lo recibe el jefe de la base a este señor que está vestido de general cubano. Sin duda que es interesantísimo, así que eso es mañana. Le damos la bienvenida entonces al señor Tony Medina nuevamente y al embajador Ampuero. Dígame, mire, usted que conoce muy bien Cuba y me puede dar un análisis un poco más importante que el que puedo tener yo. Este general del Pino me da la entrevista con la intención de llevar el mensaje a sus camaradas, a los otros compañeros de armas, a los otros generales que están en activo en Cuba, para que no le disparen al pueblo, para que tomen acción, para que permitan que se abra el juego democrático, para que entre la democracia. La pregunta, ¿usted cree que a través de estas ondas televisivas esos generales, esos militares van a poder escuchar a este señor? Bueno, pienso que en casos aislados, no creo que sea la generalidad. Y estoy agradeciendo la invitación y dando las buenas noches, ¿no? No creo que sea la generalidad, pero sí en Cuba existe algo que se llama el cargue o los paquetes, ¿no? Donde salen programas de este tipo y salen muchísimos otros programas. Y puede que sí, que la propia teoría del rumor acompañada de la realidad que está explicando el general, pues haga que llegue el mensaje. Pero no creo que sea la generalidad, sinceramente. Embajador, su impresión. Yo sé que usted me dice que se recordaba cuando esto ocurrió, es una noticia que llegó a todas partes del mundo. ¿Dónde estaba usted y cómo la recibió? Sí, yo estaba en Alemania Occidental, recuerdo esta noticia cuando llega. Mucha gente interpretó que esto pudiera ser un inicio de un resquebrajamiento, pero obviamente tienen que haberse intensificado las medidas de control. Según lo que a mí me cuentan, no tengo la confirmación, cada vez que dos generales tocan un tema político tienen que entregar por separado informe a una suerte de asesor de tipo seguridad y política, informando de lo que conversaron. Y este mecanismo es fabuloso, porque usted puede leer por las dos partes quién dijo, quién cayó, qué cosa. Es un mecanismo. A mí esa información me llegó de buena fuente y es un mecanismo maquiavélico, pero perfecto. Copiado de la Stasi. Copiado de la Stasi. Lo que sí es importante es que si yo sé que usted al hablar conmigo va a hacer un informe y tiene que hacerlo, yo también, imagínese cómo se cuida usted. Mejor, y qué cosas deja de hablar. Ahí está. Que no quiere que nadie porque no sabe si el otro, si las incluyó, entonces usted es el traidor que no lo puso. Y eso es un mecanismo maquiavélico fabuloso. Y que dice que sí, Tony. No, me parece efectivamente que es así. O sea, que es una forma también de control, es una forma que tiene de establecer un rigor entre una cosa y otra y que está marcada por la desconfianza. ¿Por qué usted decidió llegar ahora? Bueno, porque creo que era el momento exacto. Yo realmente no había salido nunca de la isla. Tuve la oportunidad en dos anteriores por cuestiones de trabajo salir de Cuba y creo que era el momento exacto para poder llegar aquí a este lugar. Ahora me va a decir, vamos a ampliar un poco más, pero antes de despedir al embajador quiero dar las gracias en su último libro, El último tango de Salvador Allende. Sin duda que este libro acaba de salir al mercado, está en todas las librerías del sur de la Florida y está muy relacionado con todo esto que estamos. Dígame solamente, yo lo empecé a leer y me pareció fantástico. ¿Por qué nuevamente revivir a Allende y revivir los problemas? Esto está vinculado con los últimos meses de Allende, poco antes de su muerte, de su suicidio. Y lo que yo traté de reflejar allí, a través de la ficción, pero los hechos históricos, es la soledad. La soledad en que él queda con respecto a su pueblo cuando muere y también con respecto a todos los dirigentes de izquierda en aquel momento. Una cosa importante, Allende muere, se suicida en La Moneda, solamente acompañado por médicos, amigos de toda la vida y un par de escoltas. No hubo ni un dirigente político de izquierda que lo acompañara en ese último momento. Y esos son elementos que a mucha gente le incomoda que se toquen a través de la novela y la literatura. Y es precisamente esto, el tema de la gran soledad de Allende. Pero usted no cree, embajador, usted me está diciendo que en el momento de la muerte está solo, pero estuvo muy acompañado ideológicamente, sobre todo por Fidel, ¿no es así? Estuvo acompañado ideológicamente por Fidel y aquí en la novela lo menciono. La gran diferencia entre Fidel Castro y Allende es que, como dice el personaje allí, en el momento en que Fidel Castro tuvo que elegir entre la muerte y la vida, optó por la vida y entregarse después del ataque al cuartel Moncada. Y el personaje le dice a Allende, yo creo, presidente Allende, que usted es más grande. En el momento en que usted tenga que escoger entre la vida y la muerte, a diferencia de Fidel Castro, usted va a escoger por la muerte, porque usted es un hombre de principio. Eso está dentro de esta novela, El último tango de Salvador Allende. Muy bien, entonces esa comparación me parece que va a pasar a la historia. Además, entre un hombre que
abogado siempre por la vía armada, como Fidel Castro, y otro hombre que luchaba por la vía pacífica. Yes. Muy bien, muchísimas gracias, embajador, por estar. Nosotros nos quedamos con usted, Tony, para que entonces me diga a quién deja atrás y nuevamente qué piensa hacer ahora en el sur de la Florida. Acaba de llegar hace 48 horas, sin duda uno de los presentadores de televisión y de radio más importantes que ha tenido la isla, que acaba de decidir llegar al sur de la Florida y está con nosotros en exclusiva. Gracias, embajador. Muchas gracias. Ya regreso. Nuevamente estas son imágenes de las calles de Ferguson. Como ustedes saben, esta ciudad ha estado bajo tensión y ha puesto en alerta a toda la nación norteamericana esperando el veredicto de ese gran jurado, que todo indica que ya lo tienen, pero las autoridades de Ferguson lo han retenido hasta algún momento de la noche de esta noche para que se anuncie cuál es la decisión de esos 12 miembros del gran jurado, a ver si hay algún tipo de encauzamiento en contra del policía que ultimó la vida del muchacho de 18 años, que supuestamente estaba desarmado. Otros dicen que le estaba arrebatándole el arma al policía. La realidad es que los que han tenido la última palabra y han decidido de manera decisiva es este gran jurado compuesto por 12 personas de Ferguson. Ahí están las imágenes que estamos siguiendo muy de cerca. La Guardia Nacional está preparándose ante cualquier manifestación de violencia. Sabemos que la familia del muchacho baleado, sabemos que el gobernador del estado, el alcalde de San Luis, todos han pedido calma a esta población. Ahí está la composición de este gran jurado, 9 blancos, 3 negros, y sin duda que tiene que ser unánime para que entonces se llegue a una decisión de encauzar al policía Wilson o no presentar ningún tipo de cargos en su contra y que pueda entonces volver nuevamente a su posición de policía en la calle. Repito, estamos esperando la reacción. El país entero está a la espera y bueno, y en lo que eso ocurre, vamos a seguir entonces conversando con Tony Medina. Muchas gracias, Tony. Gracias. Le preguntaba por qué decidió venir ahora al sur de la Florida después de más de 30 años en los medios de la televisión cubana. ¿A quién deja atrás? Bueno, decidí venir ahora porque creo que también yo tengo la necesidad y tengo el derecho de soñar. O sea, que a veces que es un derecho que se nos mutila un poquito por ahí, ¿no? Tengo el derecho de soñar, tengo el derecho de aspirar, claro. Tengo el derecho de probarme. Todos. Y bueno, y bienvenido. Déjeme solamente para aquel que no conoce, como yo, que soy Yuma, que no necesariamente sabe su historial o su trayectoria, aquí hay una pequeña reseña. Veamos. Antonio Medina es un destacado locutor y realizador de radio y televisión cubanas. Medina comenzó con éxito su carrera como locutor en los años 70, que le reportaron varios premios nacionales. Condujo programas como El Familión en Radio 26, uno de los pocos con micrófono abierto en Cuba. Trabajó en el programa En la misma cuerda, en el cual reflexionaba sobre la cotidianidad desde una óptica psicológica, hasta que salió de Cuba. Era presidente de la Cátedra de Locución de la provincia de Matanzas y formador de muchos de los actuales talentos de los medios en Cuba. Entonces, bueno, me encanta poder conversar con usted porque yo soy en este programa irreverente. Yo en realidad no tengo agendas políticas, aunque algunos consideran que sí la tengo. Algunos piensan que soy republicana, otras me dicen que yo soy comunista. Mi agenda es la libertad, la democracia y los derechos civiles para todos los pueblos, incluyendo el cubano. ¿Cómo es ser periodista en Cuba? Es muy difícil ser periodista en Cuba. Dígame dónde es que están las dos dificultades mayores. Las dos dificultades están en la censura y la autocensura. La gente habla mucho que no hay censura, que hay autocensura. Si hay autocensura es porque hay censura. ¿Y cómo usted siente la censura? ¿Es que lo llaman, lo citan, le dicen, le mandan un papel? ¿Cómo es la censura? Bueno, efectivamente, es que tiene que haber una reunión y que tiene que estar de acuerdo todo el mundo. Y es que usted tiene que cubrir una información y que esa información se aboga mucho por el trabajo investigativo, se aboga mucho por el periodismo de investigación, pero realmente ese periodismo de investigación no puede lacerar, no puede dañar nada que esté relacionado con el sistema. Tiene que ser un periodismo que dé soluciones, que a veces esas soluciones son realmente victorias pírricas y llegan a ser en alguna oportunidad periodismo que dé soluciones. Vamos a ver, entonces, por ejemplo, si yo quiero cubrir las elecciones donde se escoge a presidente, donde Fidel vota en Santiago, vamos a decir, ¿no? Y entonces yo cuestiono como periodista cómo es la transparencia de esas elecciones. Entonces no es más periodista. No, okay. ¿Y qué me pasaría? Bueno, no solo que le pasaría, pero no es más periodista. Ya no, y el reportaje ni siquiera salir al aire, ¿no es así? No, por supuesto que no.
Okay. Todo lo que se transmite se revisa, ¿no? Incluso los noticieros que se revisan. Bueno, los revisan los autoridades, los jefes de redacción, el jefe de información, el mecanismo que se tenga montado desde el punto de vista administrativo. En ese momento, en la emisora que sea, yo trabajaba en una emisora local muy pequeña, que tenía solamente, no era ni un noticiero ni siquiera, era un boletín de 12 minutos, que era lo que hacía, y eso siempre es una información que es de carácter triunfalista. Claro, ¿no? Eso mismo. Entonces lo que le iba a preguntar, por ejemplo, el Granma, y leemos lo que dice, hemos cubierto la cuota de la cosecha de papa. Exactamente, lo que pienso es que no se parece. O sea, yo decía siempre, vamos a ver el noticiero, de lo que está saliendo en el noticiero, qué es lo que tiene que ver conmigo, qué es lo que a mí me favorece como ser humano. Pero vamos a ver, de lo que está saliendo en el noticiero, qué es lo que tiene, qué es lo que a mí me interesa. A mí me interesaba el estado del tiempo. ¿Entiendes? Me interesaba el estado del tiempo. La superproducción de langosta, bueno, eso no me interesaba. Porque en realidad existía la superproducción. Bueno, no sé si existía la superproducción, lo que no existiera la langosta en mi mesa. Por tal motivo no era de mi interés personal. ¿Te das cuenta? Pero bueno, no sé si entonces hay un chiste muy bárbaro en Cuba que dice, si quieres comer bien, pues a ver el noticiero de televisión. Porque si quieres ver papa, ve el noticiero de televisión. Si quieres ver pescado, ve el noticiero de televisión. Realmente yo digo, ¿está de acuerdo o no con eso? Claro, porque déjeme solamente mostrar este video y yo quiero que usted me diga cómo usted podría cubrir esta noticia si estuviera en su posición. Adelante, veamos. Esta es una familia que está protestando en la calle por un desalojo y está pidiendo derechos y libertad en Cuba después de haber sido botados de su casa en Mayabeque. Dígame esto, y ahí están los pioneritos, ahí está el padre, ahí están los niños. Dígame, y la mamá y la familia gritando. Sí. Dígame cómo usted, si es que usted puede cubrir esto, ¿cómo lo cubriría? Bueno, si yo lo puedo cubrir, lo cubro, lo que no se publica. O sea, no tengo de ponerlo. Para ponerlo tendría que tener una emisora particular, con un transmisor particular, con un satélite particular. No existe. Y eso no existe. No existe. Entonces usted no podría incluir esto en el noticiero donde usted servía. Por supuesto que no podría. ¿Por qué? Y si se puede poner, la lectura sería totalmente diferente. Dígame cuál es la lectura. La lectura sería personas que inescrupulosamente, qué sé yo, pero no sería la lectura propiamente que se le da en otro lugar. Y aunque estoy seguro que no se cubriría. No se cubriría. Esta imagen entonces nunca llegaría a la gran masa cubana. No llegaría. La gran masa cubana, a no ser que sea por redes sociales o que sea a través de celulares o de conexión Bluetooth, etcétera, pero no llegaría jamás a los medios de comunicación. No sería posible. Y los golpes a las damas de blanco que nosotros hemos puesto, todo el mundo lo ha visto, está en Bueno, YouTube. Por ejemplo, yo en Cuba no he tenido la posibilidad de verlo. Ya puede tener usted ni siquiera una usted idea. pudo. Ni siquiera yo he podido ver eso. Y usted estaba en los medios de comunicación. Estaba en los medios de comunicación. Dígame, por ejemplo, mire, usted ve y sigue protestando y esto es un video que nos llega a través de TV Martí Noticias o a través de la UNPACU. Entonces la gran masa cubana no tiene todavía acceso. Ahora, dígame esto que se llama el paquete, ¿no? O el cargue. Sí, el cargue es un paquete exactamente de materiales audiovisuales que semanalmente el pueblo de Cuba recibe. Programas de televisión del sur de la Florida. Programas de televisión del sur de la Florida, diferentes tipos de género, películas, musicales, de todo. Que lo sacan de las emisoras. De las internet, que lo bajan de la internet, de las emisoras, de emisoras como esta, de otras, y que la gente, bueno, pues los recibe semanalmente y los ponen a través de memoria flash. Y van viendo ahí cosas diferentes. ¿Y pudiéramos decir que el gran pueblo llano consume el cargue o los paquetes? Sí, el gran pueblo consume el cargue y los paquetes. Es la mayoría de la que consume el cargue. De hecho, se habla mucho del cargue. ¿Y qué pasa si ese cargue incluye un programa político como este, donde no necesariamente es que ve con buenos ojos al gobierno? ¿Qué pasa? Bueno, no, creo que no iría en el cargue, y si iría, creo que sería de una forma muy clandestina, ¿no? Sí, porque me dicen que, bueno, muchos de programas de este corte muchos se ven. Están en el cargue. Hay gente que no se quiere complicar, ¿no? Claro, obviamente, yo lo que entiendo. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros, venir a compartir con nosotros en el sur de la Florida, y bueno, bienvenido nuevamente. Muchas Esperemos gracias. Verlo por aquí próximamente. Sé que todavía está acostumbrándose, está acomodándose. Claro. Y bueno, bienvenido nuevamente. Gracias. Ya regreso con más.
Bueno, le damos la bienvenida entonces a la señorita Ileana García. Gusto en tenerte nuevamente en el programa. ¿Cómo estás? Gracias, María Elvira. Sabemos que la situación con Obamacare se ha extendido hasta el 15 de febrero y todo aquel que quiere saber más sobre este plan médico puede ir a Insurance Doctor. ¿Cómo los pueden ayudar? Bueno, es súper sencillo. Son expertos licenciados en lo que es Obamacare. Y quiero esclarecer una cosa. Hay muchas personas que piensan que Obamacare es un plan en particular. No, este es un nombre que se le ha dado a este Congreso, a esta administración, para abarcar lo que es todo un mercado, un marketplace para seguros médicos que están cooperando con lo que está exigiendo el gobierno, que es, bueno, cobertura médica. Así que para aquella persona que tenga algún tipo de pregunta o algo tan sencillo como que no puedo, necesito ayuda con las planillas, comuníquense al teléfono en pantalla, que para eso están los de The Insurance Doctor, para ayudarte, ubicarte en el plan correcto. Si necesitas este plan porque tienes muchos medicamentos de brand name, si tienes mucho genérico, que te acomoden para que de esa manera, dado de que lo tienes que comprar, que no te penalicen y estés a gusto con tu plan. Muy bien, y dime entonces en particular cómo es que la persona puede accesar a Insurance Doctor. Bueno, llamando al teléfono en pantalla y de igual manera sabiendo que hay muchas personas que califican para el 100% de lo que es Obamacare. Si ganas entre $11,500 y $46,000 al año, te puede cubrir hasta el 100%, o sea, no pagar nada de tu bolsillo. Pero súper importante que te asesore y de igual manera que vayas y llenes las planillas. Si hay personas por la calle que te están cobrando por eso, no debería de ser así. En The Insurance Doctors te dan toda la información necesaria, gratuita, y de igual manera te califican y te llenan las planillas de manera gratuita. Así que llamen el teléfono en pantalla ya mismo. No, está muy bien, entonces, pero es muy importante lo que estás diciendo, que es gratis, que el servicio es gratis y nadie tiene que pagar por documentarse. Es así. Explícame el 15 de febrero por qué es una fecha clave. Bueno, una fecha clave dado de que después del 15 de febrero empiezan a penalizar. Así que es súper importante, si no lo has hecho todavía, o sea, te has integrado a comprar plan médico para ti, o tienes un plan que no te gusta, es importante que ahora lo hagas. Este es el periodo para hacer cambios y para integrarte, si no después del 15 de febrero, adivina qué, es una penalidad. Una penalidad, correcto, por eso hay que hacerlo antes del 15. Muchísimas gracias, Ileana, siempre un gusto. Y acuérdate, le dice a la gente de Insurance Doctor, el mejor trato, el mejor servicio para mi gente, ya que no hay costo. Un abrazo, gracias. Hasta la próxima. La intempestiva salida del gobierno del secretario de Defensa Chuck Hagel, único representante republicano en el gabinete de Obama, podría interpretarse como un claro mensaje. Los detalles al regreso. He's gonna go down as being one of the worst presidents ever. Oh, my block is always dark. Dark. Even on the sunniest day. Day. I can't go outside and play. Play. On my block. On my block. On my block. On my block. Mr. President, we're asking for you. You're spending billions of dollars in Texas, but we got a problem here in Chicago. Bueno, estas son impresiones de la comunidad afroamericana sobre la figura del presidente Obama. Sabemos que los afroamericanos en este momento tienen el país en alerta porque hay una decisión que se tiene que tomar próximamente. Se supone que se vaya a anunciar durante la noche de esta noche de qué va a pasar con el gran jurado. Vamos entonces a darle la bienvenida a la señora Cecilia Velázquez, que ya está en el lugar de los hechos en St. Louis y es la editora del periódico Red Latina. ¿Cómo estás, Cecilia? Y Red Latina es ese periódico que sirve a los hispanos en St. Louis. Gusto en tenerte en el programa. No, agradezco de esta parte de San Luis. Estamos haciendo las noticias desde hace 15 años y desafortunadamente tenemos que reportar lo que está pasando aquí en el área de Ferguson. Dime qué está pasando en particular, dime qué es lo que peor se espera, cuál es el escenario peor por parte de las autoridades. Desafortunadamente no se ve como que vaya a haber muchos grupos de líderes que están formándose. Estos grupos están, al parecer, queriendo hacer violentar la paz. Y este fin de semana, inclusive, muchos de los malls, de las tiendas donde la gente va y compra sus productos, de ropa y todo esto, están revisando los IDs para que puedan tener acceso. Y la Guardia Nacional se ve desplegada, sobre todo en todos los centros comerciales. Pero cuando tú me dices que están queriendo violentar la paz, ¿quién en particular quiere violentar la paz?
hay varios grupos que no van a estar muy contentos porque se tiene mucha espera sobre esta expectativa de la noticia de Darren Wilson, si se le va a imputar cargos o no. Y están afuera y con muchas pancartas afuera del área de la policía de Ferguson, con sus pancartas donde van a manifestarse hoy por la noche a partir de las 9 de la noche que se va a dar la noticia por parte del gobernador Jay Nixon. Están frente a las afueras del área de Ferguson, la oficina de policía de Ferguson, los grupos que se están empezando a juntar ahí. Entonces quédate ahí, no te vayas. También está con nosotros el señor Rudy Fernández, que es analista político republicano. Gracias por estar. Sin duda que sabemos que la comunidad afroamericana no se siente representada, no se siente que hay justicia, que tienen reclamos legítimos. Pero aquí es un gran jurado que ha determinado o una cosa o la otra. Y ese es el gran miedo, ¿no? Que no se acate lo que ese gran jurado está diciendo. Mira, hay que recordar que este es un país de leyes y tenemos que tener fe en el sistema judicial, que a veces funciona mejor y a veces funciona peor. Sin duda. Pero yo le diría a toda persona que escucha esto aunque la comunidad afroamericana en San Luis se siente muy frustrada, destruir hoy, si no estás feliz con la decisión, destruir negocios, muchos de los cuales en la área son negocios que los propietarios son afroamericanos, nada más que le haces daño a tu propia comunidad. Esa no es la manera de protestar. Y deben seguir el ejemplo de Martin Luther King, que siempre era protestar, pero a través de la paz. Claro, pero entonces fíjate lo que está diciendo, fíjate Cecilia, lo que está diciendo Rudy, el hecho que hay que acatar lo que la ley diga y el gran jurado representa pues la ley. ¿Por qué no están de acuerdo los líderes negros con este concepto? Porque se dice muy fácil, al parecer las entrevistas que yo he tenido con la comunidad que vive en el área, dicen que el gobierno está diciendo una cosa, pero la policía está haciendo otra, no está acatando tampoco la seguridad de las personas y se ven violentadas y efectivamente consideran que este es un hecho racial que se discrimina a la comunidad afroamericana especialmente. Pero bueno, hay 3 miembros de la raza negra dentro del gran jurado. Ellos pueden también pues dar su opinión, porque tiene que ser un veredicto unánime. Entonces, ¿qué piensan ellos de esos 3 representantes? Está muy bien, debe de haber representación afroamericana, pero no solamente, o sea, habemos también hispanos en el área, ¿no? Está conformada esta ciudad de inmigrantes, los afroamericanos están muy molestos y aunque tengan una representación de la raza negra, ellos consideran que ellos no están viviendo en el área y que no tienen idea de los problemas raciales que se están dando en la zona. Entonces, lo que hay es que hay un quiebre entre la población y las autoridades. ¿No es así? Así es. Mira, esto es una señal de problemas que llevan décadas. Claro. Mucha pobreza en el área, vecindarios que nunca han salido a la luz, falta de educación, etcétera. Son problemas sistemáticos que llevan décadas oprimiendo a ese pueblo. ¿Y cómo entonces en una sociedad como esta, donde hay un sistema que ayuda a esas minorías, qué es lo que tienen que hacer ahora las autoridades en Ferguson para que esa comunidad se sienta representada? Bueno, tener mucho respeto para esa comunidad, a ser transparente, invitar las opiniones de esas personas, darle un foro donde ellos pueden dar su voz a conocer, y si están en desacuerdo con la decisión, expresar eso. Tienes que darle vehículos legales y vehículos pacíficos para que esa persona exprese su opinión. Y salir a votar, porque muchos de los representantes y los alcaldes y los gobernadores son de la raza blanca. Una de las cosas tristes es que hace 6 años Obama llega a esta presidencia con tanta promesa, y todo americano, afroamericano o no afroamericano, se enorgullecen que tuvimos el primer presidente de color en este país. Sí. Y lo triste es que el país y particularmente esa comunidad no ha progresado tanto como debe haber progresado. Vamos a ver qué es lo que ocurre durante esta noche y sin duda que la ley sea la que predomine. Ahí están las imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en este momento. Muchas gracias, Cecilia, por estar con nosotros. Sé que estás en el lugar de los hechos. Mañana continuamos nuestra conversación y estamos pendientes a lo que está ocurriendo. Ya regreso con más. Las joyas de María Elvira son diseños exclusivos de Santayana. El transporte de nuestros invitados es cortesía de A Luxury Limo.
Bueno, este es el quinto segmento cuando siempre puedo hablar con usted a través de las redes sociales. Ahí están en pantalla Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Me encantan sus comentarios. Prometo leer un par de ellos el día de mañana. Y también ahí está la página del internet donde usted puede ver programas anteriores. mariaelvirasalazar.com. Gracias siempre por la sintonía. Como digo al final, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Gracias a Bobby por este pelo, Ecstasy, el mejor de Miami. La señora Dania Víctor por la cara y Gabriel Arango por mi atuendo. Una de las mejores diseñadoras en el sur de la Florida. Y a usted, gracias por la sintonía. Mañana a las 8 aquí en Mira TV. Hasta entonces, buenas noches.